Saludo esta tarde al doctor Emiliano Villavicencio Trejo, especialista de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. Buena tarde, doctor, ¿cómo estás? Alan, muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros y abordar este tema de las adicciones, que es la otra cara de una moneda, que es la violencia, el tráfico de drogas. Pero hay otra cara, las adicciones, los consumidores que tienen otra realidad y que se va derivando muchas cosas. Y lo veíamos hace un momento aquí. Una droga de inicio o una droga socialmente aceptada es sin duda el alcohol. ¿Cómo funciona este proceso del consumo de alcohol? ¿Dónde se desvirtúa el consumo de alcohol? Claro, podemos identificar drogas efectivamente socialmente reconocidas o aceptadas. Estas drogas nos permiten la socialización, la integración a grupos. Estas drogas nos facilitan entonces la conformación en ese sentido de identidades sociales. Todos tenemos finalmente esta necesidad de vincularnos, todos tenemos la necesidad de pertenecer a grupos. Infortunadamente, en las prácticas sociales, pocas veces se vinculan, se llevan a cabo, pues sin que medie algún tipo de droga, desde estas socialmente aceptadas como el alcohol o el tabaco, hasta otras más ilegales. ¿En qué momento se desvirtúa este consumo social, que no por ello es bueno, a un tema ya de adicciones? Bueno, pues cuando necesitamos que esté presente la sustancia, cuando requerimos la sustancia como mediadora justamente para los vínculos. Es entonces cuando debemos comenzar a preocuparnos, porque entonces sostenemos nuestras relaciones solo a partir de la presencia de la sustancia, Dan. Ahora, drogas de inicio, pasando por alcohol y tabaco, una droga de inicio por excelencia era la marihuana, según cifras oficiales. ¿Esto ha cambiado? La marihuana, ahora con el tema de la legalización en el consumo y en la aportación, pues cada vez se está haciendo más una droga social. No debemos, sin embargo, bajar la guardia y asumir que no tiene consecuencias todo ello. Efectivamente, yo podría afirmar que dentro de las sustancias adictivas, la marihuana es como una especie de enemigo silencioso. Desafortunadamente, hay investigaciones que podemos consultar incluso en la página de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, en donde podemos encontrar efectivamente datos que nos dicen que este tipo de consumos, insisto en la metáfora, es silenciosa. Usualmente está presente principalmente entre los jóvenes de entre 15 y 17 años hasta los 24, 25. Sin embargo, el tema adictivo de la cannabis es algo que debemos cuidar. Hay cifras, Adán, hay cifras muy preocupantes en este sentido, porque justamente a partir de la pandemia el consumo de la marihuana creció preocupantemente. Creció en promedio un 15% entre los jóvenes de 15 y 24 años. Ahora, la marihuana es la puerta de entrada al consumo de otras drogas. ¿Puede verse así o no necesariamente es así? Bien, es la puerta para mucha gente. Depende definitivamente de los recursos personales para el consumo. Depende también del contexto, de las relaciones sociales y de los vínculos que construimos con los demás. Si nos encontramos en una situación social en donde el consumo cada vez escala más y más, es muy probable, muy probable que sea la puerta para el consumo de otro tipo de sustancias. Y por ahí otro dato, si me lo permites, también de la Comisión Nacional contra Sí. las Adicciones. Se encontró que justamente en lo que llevamos del año,
estos primeros 9 meses, el consumo creció en este porcentaje que comentaba hace un momento, pero curiosamente creció más en jóvenes de una clase socioeconómica alta que en jóvenes de clase socioeconómica baja. Eso es muy curioso, porque ahí vemos Sí. una situación de riesgo, porque justamente por el acceso a cierta economía, el consumo que ha venido creciendo paulatinamente en este tipo de jóvenes, puede ser la pauta para consumir otro tipo de drogas más duras, porque justamente tienen el recurso económico para acceder a ello. Hay socialmente entonces, ¿qué es lo que pasa con los círculos de amistad? ¿Qué pasa en la familia cuando una persona ha caído ya en esta enfermedad de adicción y de consumo? Claro, viene una parte de deshumanización del consumidor. Ujú. Y entonces comenzamos tantos, principalmente social, desde el punto de vista de lo social, aunque también a nivel de sistemas familiares, comenzamos a dejar de ver al hermano como el hermano, o al papá, o a la mamá, o a la hermana, y entonces comenzamos como a deshumanizarlo y comenzamos a mirarlo como pues a partir de la adicción. Y no nos damos cuenta que esto también es una enfermedad, es un trastorno. Y al deshumanizarlo, lo único que hacemos es justamente contribuir en el cuadro patológico del que estamos hablando. Entonces, lo que pasa a nivel de sociedad es una serie de prejuicios, de juicios, de descalificación, de discriminación, y desde ahí comenzamos a apartarnos. Y en ese sentido, bueno, recordemos que la marihuana, así como el alcohol, son drogas depresivas. Y si de por sí la sustancia genera una situación correspondiente a un estado depresivo, si los vínculos sociales y los vínculos familiares dejan de constituir la base segura, como dicen los teóricos en psicología, dejan de constituir los vínculos de apoyo, los refuerzos de apoyo emocional, pues definitivamente esto puede ir a una escalada asimétrica para que la adicción se haga más aguda. Drogas nuevas que aparecen, bueno, relativamente nuevas, más bien sería drogas que están tomando boga en el mercado, fentanilo, esta mezcla que se ha dicho que se hace ahora de cocaína con pequeñas dosis de fentanilo para hacerla más adictiva. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con estas drogas? Muy preocupante, Adán, muy preocupante. Yo diría, dentro del contexto, por favor, diría que de las drogas, las menos adictivas son justamente aquellas naturales, por ejemplo, la marihuana. Pero cuando la persona con el trastorno de adicción emigra a drogas más sintéticas, la dependencia indudablemente es más rápida, más aguda y sobre todo física. Física. ¿Esto qué significa? Bueno, pues en el trabajo con personas drogodependientes podemos identificar justamente la dependencia física. Esto es cuando el organismo ya necesita para funcionar en lo cotidiano una dosis de la sustancia. Pero también existe la dependencia psicológica. Infortunadamente, en este tipo de drogas como el fentanilo, que son sintéticas, la dependencia es aguda, rápida y física, ya no psicológica. La dependencia psicológica es cuando la persona cree necesitar la sustancia, cuando realmente el cuerpo, el organismo, no necesariamente lo requiere. Bueno, entre más sintética sea la droga que se consuma, la dependencia es más pronta, más expedita y sobre todo física u orgánica. Hay regiones, hay ciudades en los Estados Unidos, con esto no quiero decir que no esté sucediendo en México, tal vez ya alguna ciudad fronteriza lo estoy viviendo, donde es lamentable ver a personas ya como zombies por una situación de adicción
y de lo agresivo que puede llegar a ser el fentanilo. Está pasando, creo que ya en algunas ciudades fronterizas de nuestro país. Socialmente esto, ¿a qué nos llevará ver estas imágenes, como se pueden ver en Los Ángeles, en las afueras de Washington, donde se ve esta gente caminando y ya sin una conciencia plena? Claro, definitivamente. Primero, yo quisiera señalar el tema de lo social y lo político. Afortunadamente no hay una infraestructura ni un marco político para hacer frente a esta circunstancia que verdaderamente es preocupante, pero que, y además, insisto, después de la pandemia ha venido increciendo significativamente. Entonces, socialmente, pues debemos mirar que no está la estructura, la infraestructura, ni las políticas necesarias para hacer frente a este problema social. De manera un poco más micro, podemos mirar también y asumir que hay familias que en ese sentido se están desmoronando. Hay hijos que se están quedando sin sus padres, padres que están perdiendo a sus hijos justamente por este tipo de adicciones tan agresivas, este tipo de adicciones mortales. Entonces, vemos también a nivel social una especie de descomposición de sistemas familiares que, bueno, pues infortunadamente no solo impacta la droga al consumidor, sino también a familias enteras, a familias completas, con todo el impacto, digamos, económico que esto puede tener, ¿no? Un papá puede dejar de trabajar y en ese sentido dejar de ser el sustento de la familia. Una mamá también puede dejar de trabajar y entonces convertirse en ese sentido, pues más que en un apoyo, un sustento en la familia, un peso que tienen que cargar. Entonces, la descomposición social a nivel macro, a nivel micro, es evidente y bueno, pues desde el punto de vista ahora clínico, pues vemos también una especie de ahí de comorbilidad entre el consumo y la generación o presentación de otro tipo de trastornos más psicóticos preocupantes, porque pues vemos entonces cada vez más gente en estos estados pues casi mortales de consumo, pero que también presentan paralelamente otro tipo de trastornos de enfermedad mental que no solo ponen en riesgo su propia vida, sino también pues de la sociedad completa. Doctor Emiliano Villavicencio Trejo, especialista de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias MX. Al contrario, Adán, gracias por el espacio, estoy a sus órdenes.